Mis padres me forzaron a abandonar mi sueño, expuse su egoísmo en una fiesta. El olor a trementina y pintura al óleo impregnaba mi pequeño cuarto en el ático, un refugio donde los pinceles gastados y los lienzos a medio terminar contaban mi historia. Desde niño, soñaba con ser artista, con llenar galerías de colores vivos y formas que hablaran por mí. Cada trazo era un pedazo de mi alma, un grito silencioso que mis padres nunca entendieron. En nuestra casa de San Francisco, con sus paredes beige y su rutina asfixiante, mi sueño era un intruso. Mis padres, siempre prácticos, veían el arte como un capricho infantil. Eso no paga las cuentas, Daniel, decía mi madre, con esa mirada que mezclaba decepción y cansancio. Mi padre era peor. ¿Quieres ser un vago pintando garabatos? Consigue un trabajo de verdad. Sus palabras se clavaban como astillas, pero yo seguía pintando a escondidas, cuando la casa dormía. El roce del pincel contra el lienzo era mi rebelión, mi forma de existir. Recuerdo una noche, tendría unos 17 años, cuando bajé con un boceto que había tardado semanas en perfeccionar. Era un paisaje urbano, San Francisco al atardecer, con los colores del cielo derramándose sobre las calles. Estaba nervioso, pero ilusionado, pensando que quizás esta vez lo entenderían. Mi madre apenas levantó la vista del teléfono. Está bonito, pero no es serio, dijo. Mi padre ni se molestó en mirarlo. Guarda eso y ayúdame con la cena, gruñó. Sentí un nudo en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Subí al ático, tiré el boceto al suelo y no pinté por semanas. Las discusiones eran constantes. Cada vez que mencionaba una escuela de arte o una exposición local, se burlaban. ¿Crees que vas a ser el próximo Picasso?, decía mi padre, riendo mientras apuraba su café. Mi madre era más sutil, pero igual de cruel. No queremos que desperdicies tu vida, Daniel. Estudia algo útil, como contabilidad. Contabilidad. La palabra me daba náuseas. Pero ellos no cedían. Para ellos, mi pasión era un defecto, algo que debía corregirse. Con el tiempo, sus voces se metieron en mi cabeza. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el arte era solo un sueño estúpido? Pero entonces miraba mis pinceles, los botes de pintura alineados como soldados leales, y algo en mí se negaba a rendirse. Aunque cada día en esa casa sentía como si me arrancaran un pedazo de lo que era. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja con mis primeros dibujos, garabatos torpes de cuando tenía 10 años, pero llenos de vida. Me senté en el suelo, rodeado de polvo y recuerdos, y lloré. No por los dibujos, sino por lo que representaban, un Daniel que todavía creía en sí mismo. En ese momento supe que no podía seguir viviendo para complacerlos. Pero también sabía que enfrentarlos no sería fácil. Ellos no solo ignoraban mi sueño, lo aplastaban sin remordimientos, como si mi felicidad no valiera nada. El zumbido de los fluorescentes en la oficina era como un mosquito que nunca se callaba. Filas de cubículos grises, el clic-clac de los teclados, el olor a café rancio, ese era mi mundo ahora. Mis padres habían ganado. Después de años de insistir, me empujaron a un trabajo de entrada de datos en una empresa de seguros en el centro de San Francisco. Es estable, Daniel. Es lo que necesitas, decía mi madre, como si mi felicidad fuera un lujo innecesario. Cada mañana, al ponerme la camisa planchada y el nudo de la corbata, sentía que me ponía una máscara. Odiaba cada segundo. Las hojas de cálculo, las reuniones interminables, las charlas vacías sobre el clima con compañeros que apenas recordaban mi nombre. Mi voz, que alguna vez vibraba al hablar de arte, se apagó. Respondía con monosílabos, asentía como autómata. Pero lo peor era la sensación de traición. Cada día que pasaba en esa oficina era un día más lejos de mis pinceles, de los lienzos que escondía en el ático como si fueran un secreto vergonzoso. Por las noches, cuando todos dormían, subía al ático. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, sacaba un lienzo pequeño y pintaba. No eran obras grandes, no tenía energía para eso. Eran fragmentos, un ojo, una mano, un cielo roto. Pintar era mi oxígeno.
Pero incluso eso se sentía como un robo. Mis padres no lo sabían, o fingían no saberlo. Una vez, mi madre entró sin avisar y vio un pincel en mi mano. Todavía con eso, dijo, con esa mezcla de lástima y reproche. No respondió cuando le dije que era lo único que me mantenía cuerdo. Intenté hablar con ellos, al principio. Les conté cómo el trabajo me estaba matando, cómo soñaba con estudiar arte, con intentarlo al menos. Pero era como hablarle a una pared. Mi padre se limitaba a gruñir, la vida no es un cuento, Daniel. Madura. Mi madre era más diplomática, pero igual de inflexible, el arte no es un plan, es un pasatiempo. No queremos verte en la calle. Sus palabras eran cadenas, y cada conversación me hundía más. Una vez, después de una discusión particular y cruel, me encerré en el baño y miré mi reflejo. Ojos apagados, hombros encorvados. No reconocía al tipo en el espejo. En mi cabeza, seguía viendo los lienzos que nunca pintaría, las galerías que nunca visitaría. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir así antes de romperme. Pero también sentí algo nuevo, rabia. No solo contra ellos, sino contra mí, por dejar que me convencieran de que mi sueño no valía nada. Guardé un lienzo bajo mi cama, uno que nunca les mostré. Era un autorretrato, pero no como me veían ellos. En él, mis ojos ardían, mis manos sostenían pinceles como armas. Era una promesa, un recordatorio de que, aunque me obligaran a vivir su versión de mi vida, no podían borrar lo que era. Pero cada día en esa oficina, esa promesa se sentía más lejana, como un eco que se desvanece. El descubrimiento fue un accidente, pero cambió todo. Una noche, mientras buscaba un cargador viejo en el estudio de mis padres, encontré un disco duro externo enterrado bajo un montón de papeles. No sé qué me impulsó a conectarlo, quizás pura curiosidad o aburrimiento. Dentro había carpetas con nombres aburridos, impuestos, facturas. Pero una carpeta sin nombre llamó mi atención. La abrí, y ahí estaban, grabaciones de audio, docenas de ellas, con fechas que abarcaban años. Con el corazón latiendo fuerte, reproduje la primera. Las voces de mis padres llenaron la habitación, distorsionadas pero inconfundibles. Hablaban de mí. Daniel no tiene dirección, decía mi padre, con ese tono cortante que usaba en las discusiones. ¿Artista? Es un inútil, que se olvide de sus sueños. Mi madre suspiró, y su voz sonó fría, si sigue con esas ideas tontas, nunca será nada. Mejor que se quede en su trabajo y punto. Sentí un escalofrío, como si el suelo se hubiera movido. Escuché más. Cada grabación era un puñal. Hablaban de mí como si fuera una carga, un error que debían corregir. No podemos dejar que tire su vida por la borda, decía mi madre en una. El arte es para los que no tienen responsabilidades, añadía mi padre en otra. Había grabaciones recientes, de meses atrás, donde se burlaban de mis intentos de hablarles sobre escuelas de arte. Cree que va a ser famoso, dijo mi padre, riendo. Patético. Me temblaban las manos mientras escuchaba, sentado en la oscuridad del estudio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían desde el otro lado de la casa. No era solo que ignoraran mi sueño, lo despreciaban activamente, planeaban cómo asegurarse de que nunca lo persiguiera. En una grabación, mi madre dijo algo que se me quedó grabado: si sigue con esto, tendremos que ser más duros. ¿No puede salirse con la suya, más duros? ¿Qué más podían hacerme? No sé cuánto tiempo estuve ahí, escuchando sus palabras crueles en bucle. Cada archivo era una confirmación de algo que siempre sospeché pero nunca quise aceptar. Para ellos, mi felicidad no importaba. Solo importaba su idea de lo que debía ser. Me imaginé confrontándolos, gritándoles, pero sabía que lo negarían, que dirían que lo hacían por mi bien. Siempre tenían una excusa. Cuando apagué la computadora, el silencio era ensordecedor. Me miré las manos, aún temblando, y sentí algo nuevo, una furia helada, afilada como un cuchillo. No solo me habían obligado a abandonar mi sueño, lo habían pisoteado a propósito, riéndose mientras lo hacían. En ese momento, supe que no podía quedarme callado.
No iba a confrontarlos en una discusión que ganarían con sus mentiras. Necesitaba algo más grande, algo que no pudieran ignorar. Algo que les doliera tanto como sus palabras me dolían a mí. El silencio en mi cuarto era tan denso que parecía tragarse todo. Las grabaciones seguían resonando en mi cabeza, cada palabra de mis padres como un eco que no podía apagar. Me senté en la cama, mirando una foto familiar en la mesita de noche, los tres en un picnic años atrás, sonriendo como si todo estuviera bien. Pero ahora esa imagen se sentía como una mentira. La tomé y la puse boca abajo, incapaz de soportar sus rostros felices. No confronté a mis padres. No podía. Sabía cómo sería, negarían todo, dirían que exageraba, que solo querían lo mejor para mí. Siempre tenían una excusa lista, una manera de girar las cosas para que yo quedara como el ingrato. Así que me tragué el dolor, lo dejé crecer dentro de mí como una tormenta silenciosa. Cada día, cuando los veía en la cocina o escuchaba sus voces desde el comedor, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que apenas podía contener. Recordé los años de apoyo que nunca llegaron. Las veces que les pedí ayuda para una clase de arte, un lienzo nuevo, o solo que me escucharan. Siempre había uno ahora o un eso no es importante. Una vez, a los 15, ahorré meses para ir a una exposición local. Les rogué que me acompañaran. Mi madre dijo que tenía trabajo, mi padre, que era una pérdida de tiempo. Fui solo, y mientras miraba los cuadros, imaginé que algún día serían los míos. Ahora, esas memorias eran puñales. No solo ignoraron mi sueño, me hicieron sentir que no valía nada. Mi respiración se volvía pesada cada vez que pensaba en las grabaciones. Intentaba seguir con mi rutina, el trabajo, las comidas familiares, las charlas vacías, pero todo se sentía falso. En la oficina, miraba la pantalla sin ver nada, perdido en sus palabras, inútil, patético. Por las noches, subía al ático y miraba mis pinceles, pero no pintaba. No tenía fuerzas. El arte, que siempre fue mi escape, ahora dolía, porque cada trazo me recordaba lo que me habían quitado. A veces, me preguntaba si estaba siendo demasiado duro. Quizás ellos creían que me protegían. Pero entonces recordaba sus risas en las grabaciones, la frialdad con la que planeaban enderezarme. No era protección, era control. Querían que fuera una versión de mí que encajara en sus planes, no en los míos. Y eso era lo que más dolía, saber que, para ellos, mi verdadero yo no era suficiente. El silencio en la casa se volvió tenso, como si todos sintiéramos la fractura pero nadie la nombrara. Ellos actuaban normal, preguntándome sobre el trabajo, sonriendo como si nada. Yo respondía lo mínimo, con una voz que no reconocía como mía. Pero dentro de mí, el dolor se transformaba. No quería seguir siendo la víctima de sus palabras. Quería que pagaran, que sintieran lo que era ser expuestos, ser reducidos a nada. No sabía cómo, pero cada día esa idea crecía, fría y clara, como un plan que aún no tenía forma. La idea llegó como un relámpago en una noche sin dormir. Estaba en mi cuarto, con la laptop abierta, escuchando las grabaciones otra vez, dejando que sus palabras me quemaran. Inútil, patético, que se olvide de sus sueños. Cada frase alimentaba una furia fría, una que no gritaba, sino que calculaba. Confrontarlos en privado no bastaría, lo negarían, girarían la narrativa. Necesitaba algo público, algo que los desnudara frente a todos. Entonces lo vi claro, la fiesta familiar de fin de año, la gran reunión que mis padres organizaban en nuestra casa de San Francisco. Sería mi escenario. Empecé a planear con una precisión que no sabía que tenía. Primero, seleccioné las grabaciones más crueles, las que no dejaban espacio para excusas. Con un programa de edición, corté los fragmentos más duros, asegurándome de que el audio fuera claro pero mantuviera su tono crudo. Mis manos temblaban mientras hacía clic tras clic, pero no era miedo, era adrenalina. Cada corte era un paso hacia mi venganza, un ladrillo en el muro que levantaría contra ellos. Luego, preparé el archivo final. Lo guardé en una memoria USB y lo copié en mi teléfono por si acaso.
Probé el sistema de altavoces de la sala, el que mis padres usaban para sus discursos presumidos durante las fiestas. Todo tenía que ser perfecto. Me imaginé sus caras, la de mis tíos, primos, amigos de la familia, cuando escucharan las grabaciones. La vergüenza, el shock. Sonreí, pero era una sonrisa fría, casi desconocida. Pasé noches escribiendo un discurso breve, algo que diría antes de reproducir el audio. Quería que entendieran por qué lo hacía, que no era un impulso, sino una respuesta a años de menosprecio. Practiqué frente al espejo, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro sentía un nudo. Esto es por mí, me repetía. Por el Daniel que intentaron borrar. Pero a veces, en la oscuridad, una voz pequeña preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. La acallé. Ellos no habían dudado al aplastarme, yo no dudaría ahora. La semana antes de la fiesta, fingí normalidad. Hablé con mis padres sobre el trabajo, ayudé con los preparativos, sonreí cuando tocaba. Ellos no sospechaban nada. Mi madre incluso dijo, qué bueno verte tan tranquilo, Daniel. No respondí, pero sentí una punzada de satisfacción. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Guardé la USB en mi bolsillo, como un talismán, y revisé el plan una y otra vez, llegar a la fiesta, esperar el momento justo, conectar el audio, hablar, reproducir. Simple, pero devastador. La noche antes, me senté en el ático, mirando mis lienzos olvidados. Toqué uno, sintiendo la textura áspera bajo mis dedos. No era solo por mí, era por el arte que nunca me dejaron perseguir, por los sueños que pisotearon. Mi mano dejó de temblar. Estaba listo. La fiesta sería su juicio, y yo sería el juez, el jurado, el verdugo. La sala estaba llena de risas y el tintineo de copas. La fiesta familiar de fin de año en nuestra casa de San Francisco era el evento que mis padres adoraban, parientes charlando, luces cálidas, el olor a comida casera. Ellos, en el centro de todo, sonreían como anfitriones perfectos, presumiendo de su vida ordenada. Yo los observaba desde un rincón, con la USB en el bolsillo, el peso de mi plan anclándome al suelo. Mi corazón latía rápido, pero mi rostro era una máscara de calma. Esperé el momento justo, cuando la atención estaba en su punto más alto. Mi padre comenzó uno de sus brindis, hablando de familia y sacrificios. Era ahora o nunca. Me acerqué al sistema de sonido, conecté mi teléfono con un movimiento practicado y tomé el micrófono. Las cabezas se giraron, curiosas. Quiero decir algo, anuncié, mi voz firme, cortando el murmullo. Mis padres me miraron, confundidos pero sin sospechar. Durante años, dije, mirando a la multitud, he intentado ser el hijo que querían. Pero hay cosas que necesitan saber. Vi la sonrisa de mi madre titubear. Sin darles tiempo a reaccionar, pulsé play. El primer audio resonó por los altavoces, la voz de mi padre, dura y clara, Daniel es un inútil, que se olvide de sus sueños. Un jadeo colectivo llenó la sala. Luego, mi madre, si sigue con esas ideas tontas, nunca será nada. Las palabras eran balas, y cada una acertó. La sala se congeló. Caras pálidas, ojos abiertos, tíos y primos mirándose unos a otros. Mis padres se quedaron inmóviles, como ciervos ante faros. Reproduje otro fragmento, el arte es para los que no tienen responsabilidades, decía mi padre, riendo. El silencio que siguió era ensordecedor. Alguien dejó caer una copa, el vidrio se rompió, pero nadie se movió. Miré a mis padres directamente. Esto es lo que piensan de mí, dije, mi voz fría pero clara. Años de menospreciar mi sueño, de obligarme a ser alguien que no soy. Hoy, todos lo saben. Mi madre intentó hablar, balbuceando algo sobre malentendidos, pero mi padre la detuvo, su rostro rojo de vergüenza. No les di espacio para defenderse. Desconecté el teléfono y me quedé ahí, frente a todos, sintiendo el peso de sus miradas. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos evitaban mirar a mis padres, otros susurraban con indignación. Mi tía Clara, siempre cercana a mí, me miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. No necesitaba que lo hicieran.
El daño estaba hecho. Mis padres, los pilares de la familia perfecta, estaban expuestos como lo que eran, egoístas que aplastaron a su propio hijo por control. Salí de la sala sin mirar atrás, los altavoces aún resonando en mi cabeza. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó, pero por primera vez en años, respiré profundo. No había vuelta atrás, y no quería que la hubiera. El murmullo en la sala creció como una tormenta tras mi salida. Desde el porche, escuché los ecos de la conmoción, voces alzadas, pasos apresurados, el tintineo de copas abandonadas. La fachada perfecta de mis padres se desmoronaba, y yo no sentía ni una pizca de culpa. Me quedé afuera, apoyado contra la barandilla, mirando las luces de San Francisco parpadear en la distancia. El aire frío me mantenía despierto, pero dentro de mí todo era calor, una satisfacción afilada. Adentro, el caos se desató. Mi tía Clara, siempre la más directa, fue la primera en hablar, según me contaron después. ¿Cómo pudieron decir eso de Daniel?, espetó, su voz temblando de indignación. Otros parientes se unieron, algunos en susurros, otros gritando. Mis primos, que siempre habían visto a mis padres como modelos, miraban con desconcierto. Nadie sabía qué decir, pero todos sentían la traición en el aire. Mi madre intentó salvar la situación. No lo entienden, solo queríamos protegerlo, dijo, su voz quebrada, pero las palabras sonaban huecas. Nadie le creía. Mi padre, normalmente tan seguro, balbuceaba excusas, era privado, no era para que lo oyeran. Pero cada intento de justificarse los hundía más. Los invitados, que minutos antes reían con ellos, ahora los miraban con desprecio o lástima. Algunos, incómodos, empezaron a irse, murmurando despedidas torpes. Mi madre lloraba, según mi primo Javier, que salió a buscarme pero no me encontró. Mi padre, en cambio, se encerró en furia, gritando a los que lo cuestionaban, es nuestro hijo, sabemos lo que es mejor. Pero su autoridad se había roto. La familia, que siempre los vio como pilares, ahora veía su egoísmo al desnudo. Tíos que alguna vez me regañaron por no escuchar a mis padres ahora callaban, avergonzados. No volví a entrar. No necesitaba verlo. Sabía exactamente cómo se sentían, expuestos, humillados, atrapados en su propia trampa. Durante años, me hicieron sentir pequeño, como si mi sueño fuera una vergüenza. Ahora, ellos cargaban con el peso de sus palabras. Me imaginé sus caras, pálidas y desencajadas, y sentí una calma extraña. No era alegría, pero tampoco arrepentimiento. Era justicia. Un vecino, alertado por el escándalo, pasó caminando y me miró curioso. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí, con una sonrisa tensa. Mejor que nunca, respondí, y lo dije en serio. Adentro, los gritos se apagaban, reemplazados por un silencio pesado. La fiesta estaba muerta, y con ella, la imagen intocable de mis padres. Me metí las manos en los bolsillos, sintiendo la USB como un trofeo. Había ganado esta ronda, y no había marcha atrás. Caminé hacia la calle, dejando atrás la casa y el caos. No sabía a dónde iba, pero por primera vez, no me importaba. El mundo parecía más grande, y yo, por fin, me sentía libre de sus cadenas. Los días después de la fiesta fueron un torbellino de silencio y notificaciones. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes, llamadas, correos de parientes que querían hablar. Pero los que más insistían eran mis padres. Al principio, ignoré todo, dejando que las notificaciones se acumularan como escombros. Me quedé en un motel barato en las afueras de San Francisco, pagado con los pocos ahorros que tenía. El colchón olía a humedad, pero era mejor que volver a esa casa. El primer mensaje de mi madre llegó esa misma noche. Daniel, por favor, vuelve. No queríamos hacerte daño. Lo leí con una mueca. ¿No querían? Las grabaciones decían otra cosa. Luego fue mi padre, con un voicemail que sonaba más a orgullo herido que a arrepentimiento. Esto se salió de control. Hablemos como adultos. Escuché el mensaje una vez y lo borré. Sus voces, incluso a través del teléfono, me hacían apretar los dientes.
Pasaron los días, y los mensajes se volvieron más desesperados. Mi madre enviaba textos largos, llenos de excusas: solo queríamos lo mejor para ti, no sabíamos cuánto te lastimaba. Mi padre, menos elocuente, dejó otro voicemail: lo sentimos, Daniel. Vuelve a casa. La palabra sentimos sonaba extraña en su voz, como si le costara pronunciarla. Pero no era suficiente. No después de años de desprecio, de risas a mis espaldas, de obligarme a vivir una vida que odiaba. Una noche, mientras miraba el techo del motel, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de mi madre: por favor, hijo, danos una oportunidad. Mi dedo se detuvo sobre el botón de bloquear. Pensé en responder, en decirles todo lo que había guardado: el dolor, la rabia, la sensación de ser un extraño en mi propia familia. Pero no lo hice. Cualquier palabra que les diera sería un regalo que no merecían. En cambio, bloqueé sus números. La pantalla se oscureció, y una sonrisa fría se formó en mi rostro. Era como cerrar una puerta para siempre. No sentí culpa, pero sí una punzada de algo que no podía nombrar. ¿Tristeza? ¿Alivio? Tal vez ambas. Durante años, quise que me entendieran, que me vieran como algo más que una decepción. Pero sus súplicas llegaban tarde, y sonaban vacías. No querían mi perdón, querían recuperar su imagen, su control. Y yo no iba a dárselos. Me levanté y miré por la ventana del motel. Las luces de la ciudad brillaban lejanas, como un recordatorio de que el mundo seguía girando. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no sentía el peso de sus expectativas. Apagué el teléfono y me acosté, con el zumbido de las notificaciones silenciado para siempre. Ellos podían suplicar todo lo que quisieran. Yo ya no estaba escuchando. Dejé el motel y alquilé un cuartito en el Mission District, un lugar lleno de murales y vida que me recordaba por qué amaba el arte. Era pequeño, con paredes descascaradas y una ventana que apenas dejaba pasar luz, pero era mío. Por primera vez, no había nadie diciéndome qué hacer, qué soñar. Compré lienzos nuevos con el dinero que gané vendiendo algunas pinturas pequeñas en un mercado local. El olor a pintura fresca llenó el cuarto, y con él una chispa que creía perdida. Empecé a pintar de nuevo, pero esta vez era diferente. No pintaba a escondidas, ni con miedo de ser juzgado. Cada trazo era libre, audaz, como si estuviera recuperando los años que me robaron. Mis cuadros ya no eran solo fragmentos de rabia o dolor, ahora tenían vida, colores que gritaban y formas que bailaban. Una galería local, pequeña pero acogedora, aceptó exponer algunas de mis piezas. El día que colgué mi primer cuadro, sentí un nudo en la garganta. No era solo una pintura, era una victoria. San Francisco, con sus calles empinadas y su niebla, se convirtió en mi lienzo. Caminaba por el embarcadero, dibujando bocetos de los barcos y el mar. Tomaba café en cafés bohemios, escuchando a otros artistas hablar de sus sueños. Algunos días, el cansancio me ganaba, el trabajo freelance como diseñador gráfico apenas pagaba las cuentas, pero no importaba. Estaba viviendo para mí, no para complacer a nadie. No hablaba con mis padres. Sus números seguían bloqueados, y aunque a veces sentía un eco de su ausencia, no los extrañaba. Mi tía Clara me escribía de vez en cuando, contándome que la familia aún estaba dividida por lo de la fiesta. Algunos apoyaban mi decisión, otros decían que fui demasiado cruel. No me importaba. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. Una tarde, mientras pintaba en mi cuarto, puse música y me sorprendí sonriendo. No era la sonrisa fría de la venganza, sino una tímida, casi olvidada. Me vi en un espejo pequeño, ojeras, pelo desordenado, pero ojos vivos, como los del Daniel que dibujaba garabatos a los 10 años. Había perdido una familia, pero había ganado algo más grande, a mí mismo. La galería me invitó a una exposición grupal. Mi nombre estaría en un cartel, pequeño, pero real. Mientras preparaba mis lienzos, pensé en el futuro. No sabía si sería un gran artista o si seguiría luchando por pagar el alquiler. Pero por primera vez, eso no me asustaba. Cada pincelada era un paso hacia algo mío, algo que nadie podría quitarme.
Y eso era suficiente. El viento soplaba suave en la azotea de mi edificio, llevando el olor salado de la bahía de San Francisco. Me apoyé en la barandilla, mirando el horizonte donde la ciudad se fundía con el cielo. Había pasado un mes desde la exposición en la galería, y mi vida, aunque incierta, tenía un rumbo que yo había elegido. Pero esa noche, solo con mis pensamientos, me detuve a reflexionar. No sobre mis padres, no sobre la fiesta, sino sobre mí. Sobre lo que había hecho. ¿Fui demasiado lejos? ¿Estuvo bien exponerlos así? Recordé sus voces en las grabaciones, el desprecio con el que hablaron de mi sueño. Inútil, patético. Recordé los años de sentirme pequeño, de esconder mis lienzos como si fueran un delito. Ellos me forzaron a renunciar a lo que era, me empujaron a una vida que odiaba. Cada pincel que dejé de usar, cada noche que pasé dudando de mí mismo, fue por ellos. No, no me arrepentía. Lo que hice en la fiesta no fue crueldad, fue justicia. Pensé en lo que dirían los demás. Algunos, como mi tía Clara, entendían mi dolor, pero otros me veían como el villano, el hijo que humilló a sus padres frente a todos. ¿Aita por exponerlos?, me pregunté, casi en voz alta. La respuesta llegó rápido, no. Ellos construyeron esa verdad, no yo. Yo solo la puse a la luz. Si alguien tenía que cargar con culpa, eran ellos, no yo. El sonido del viento llenó el silencio, y suspiré, dejando que la tensión se fuera con él. Abajo, la ciudad seguía su ritmo, luces parpadeando, autos zumbando. Mi vida ahora era mía, con sus luchas y sus victorias. Había vendido otro cuadro esa semana, y una galería más grande me había contactado para una posible colaboración. No era el éxito soñado, pero era un comienzo. Y eso bastaba. Miré el horizonte una última vez, sintiendo una calma que no había conocido antes. No había remordimientos, solo claridad. Mis padres eligieron su camino, y yo el mío. Si alguna vez nos cruzábamos de nuevo, no sería como antes. No sería el Daniel que esperaban moldear. Sería yo, el que pintaba sin miedo, el que no se rendía. Con un último suspiro, bajé de la azotea, listo para seguir adelante, sin mirar atrás.